El día que mi propio hijo me echó a la calle nunca olvidaré sus palabras. Jamás podré borrarlas de mi memoria. Papá, ya no puedes seguir viviendo aquí. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, del mismo niño que yo había cargado en mis brazos cuando apenas pesaba 3 kilos. Del mismo muchacho por quien trabajé 18 horas diarias durante 30 años. Del mismo hombre al que le di absolutamente todo lo que tenía antes de empezar. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Mi nombre es Aurelio Mendoza, tengo 73 años y esta es la historia de cómo mi hijo me echó de mi propia casa, sin saber que yo era el dueño de todo, no solo de esa casa, sino de 40 edificios en la ciudad, de empresas que facturan millones, de una fortuna que él jamás imaginó que existía. Pero antes de contarte el final, déjame llevarte al principio, porque para entender el dolor que sentí ese día, primero necesitas conocer todo el amor que yo había invertido en ese hijo que me dio la espalda. Todo comenzó un 15 de marzo, una mañana gris que presagiaba tormenta. Me desperté temprano, como siempre lo hacía desde hacía 50 años. Mis huesos crujieron cuando me levanté de la cama. A los 73 años, el cuerpo ya no responde como antes, pero la mente sigue tan clara como cuando tenía 20. Me vestí con mi ropa de siempre en pantalón oscuro, camisa a cuadros, zapatos gastados. Nunca me importó la apariencia. Nunca quise aparentar lo que tenía. Esa fue mi primera decisión, tomada hace décadas. Vivir con humildad, aunque pudiera vivir como un rey. Bajé las escaleras despacio, sujetándome del pasamanos que yo mismo había construido 40 años atrás. Cada escalón guardaba un recuerdo. En el torchero, mi esposa Elena me había besado por primera vez después de mudarnos. En el quinto, mi hijo Rodrigo se había caído cuando tenía 4 años. Y yo lo había levantado entre lágrimas y risas. En el último, habíamos posado para la foto familiar que todavía colgaba en la pared del recibidor. Elena a mi Elena. Llevaba 10 años sin ella. Guay, cara manana. Al despertar, todavía extendía la mano buscándola en el otro lado de la cama. La cocina estaba vacía. Preparé mi café en la cafetera vieja que ella me había regalado. El aroma llenó la habitación y por un momento pude imaginar que ella seguía ahí, que en cualquier momento entraría con su sonrisa luminosa, preguntándome cómo había dormido Ann. Pero quien entró no fue Elena, fue Mariana, mi nuera. Ni la expresión en su rostro me heló la sangre. Mariana tenía 40 años, cabello rubio teñido, uñas siempre perfectas, y una mirada que desde hacía años me trataba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa. Buenos días, Mariana. La saludé, intentando como siempre mantener la paz. Ella apenas murmuró algo mientras abría el refrigerador. Ni me miró, nunca me miraba. ¿Saben cuánto duele eso? Ser invisible para alguien con quien compartes. Yo le había dado la bienvenida a mi familia hace 15 años. Cuando Rodrigo me la presentó, era una joven sonriente entonces, llena de planes y sueños. ¿En qué momento se convirtió en esta mujer fría que contaba los días para deshacerse de mí? La respuesta, por supuesto, la conocía bien a Mariana. Venía de familia acomodada. Siempre esperó que Rodrigo fuera rico. Cuando se casaron, estaba convencida de que heredaría una fortuna de su padre. Pero yo nunca hablé de dinero. Nunca le conté a mi hijo sobre mis negocios, mis propiedades, mis inversiones para ellos. Yo era simplemente un jubilado con pensión. Modesta, un viejo que no aportaba nada. Una carga, lo que no sabían, lo que nadie sabía. Era la verdad, la casa donde vivíamos era mía. La había comprado 40 años atrás, cuando era apenas un esqueleto de ladrillos en un barrio que nadie. La construí con mis propias manos, la pagué con mi sudor, la llené de amor con Elena, pero eso era solo el principio. El edificio donde Rodrigo tenía su bufete de abogados también era mío, y el edificio de al lado, Ann,
y el de enfrente, Wild 35, en el centro de la ciudad. Tenía acciones en 15 empresas, propiedades en 5 países, cuentas bancarias que sumaban más de lo que mi hijo podría ganar en 100 vidas. Déjame un like si crees que la traición no tiene perdón. ¿Y cómo había logrado todo eso? Empecé a trabajar a los 16 años. Obrero de construcción. Cargaba ladrillos bajo el sol ardiente, mezclaba cemento hasta que mis manos sangraban. Dormía 4 horas por noche para poder estudiar después del trabajo a los 20. Ahorré lo suficiente para comprar mi primer terreno. Todos pensaron que estaba loco. Era un pedazo de tierra en las afueras lejos de todo, pero yo veía lo que otros no veían. Vea el futuro 5 años después. Ese terreno valía 10 veces más. Vendí. Compré más, invertí, esperé en paciencia. Esa fue mi arma secreta. Mientras otros querían riqueza instantánea, yo plantaba semillas, sabiendo que los árboles tardan años en dar frutos. A los 40. Ya era millonario, pero nadie lo sabía. Seguía vistiendo igual, viviendo igual, trabajando igual para el mundo. Era un simple comerciante que había tenido algo de suerte para mí. Era un padre que construía un imperio para su hijo, porque todo, absolutamente todo, lo hice pensando en Rodrigo. Pagué su educación en las mejores escuelas, haciéndolo parecer becas y sacrificios. Financié secretamente el inicio de su carrera como abogado. Fui el inversor anónimo que salvó su bufete cuando estuvo a punto de quebrar hace 5 años. Todo eso. Y él nunca lo supo. Quizás is few. Mi error. Quizás debí contarle la verdad. Quizás si hubiera sabido quién era realmente su padre, no habría hecho lo que hizo esa mañana. Escuché los pasos de Rodrigo bajando las escaleras. Mi corazón se aceleró. A los 73 años, después de todo lo vivido, los pasos de mi hijo todavía me emocionaban. Entró a la cocina. 42 años, cabello oscuro con algunas canas, ojeras profundas, expresión tensa. Se veía cansado. Siempre se veía cansado. «Papá», dijo. Y algo en su tono me advirtió que algo malo venía. «Tenemos que hablar». Mariana apareció detrás de él y se sentó a su lado. Cruzó los brazos. Una pequeña sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. Y en ese momento supe lo que venía. Supe antes de que abriera la boca, pero nada me preparó para el dolor de escucharlo. «Papá», dijo Rodrigo, sin poder mirarme a los ojos. «Hemos estado hablando Mariana y yo, y creemos que sería mejor para todos si buscaras otro lugar donde vivir». El tiempo se detuvo. El sonido del reloj se volvió ensordecedor en mis oídos. «Otro lugar». Mi hijo me estaba echando de mi casa. «¿Otro lugar?», pregunté, manteniendo la calma aunque por dentro algo se rompía. «Mira, papá, no es que no te queramos aquí», intervino Mariana con falsa dulzura, «pero la casa se nos quedó pequeña. Los niños necesitan más espacio. Tu habitación sería perfecta para el cuarto de estudio que Daniela necesita». Daniela, mi nieta de 14 años. La misma niña a quien yo le leía cuentos cada noche. Cuando era pequeña, ahora necesitaba mi habitación para estudiar. «Hay una residencia para personas mayores muy buena en las afueras», continuó Mariana con entusiasmo. «Ya investigamos los precios. Con tu pensión alcanza para la cuota mensual. No es lujosa, pero es cómoda. Una residencia para ancianos ahí era donde me querían mandar, como si fuera un mueble viejo que se dona porque ya no combina con la decoración. Mayer a mi hijo, a mi Rodrigo, al niño que juraba que siempre me cuidaría». «Rodrigo», dije con voz firme, «¿esto es lo que tú quieres?». Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me destruyó más que cualquier palabra. Fue vergüenza, sí, pero también vi indiferencia. No le importaba. Su propia comodidad valía más que su padre. «Es lo mejor para todos, papá», dijo. «Ya no eres joven.
Necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. No necesito cuidados. Puedo valerme por mí mismo. Papá, por favor, no lo hagas más difícil. La decisión está tomada. Damos un mes en 30 días para abandonar la casa que construí. Con mis manos, a la casa donde nació mi hijo, a la casa donde murió mi esposa, mi hogar. ¿Saben lo que se siente que tu propio hijo te echa a la calle? Es como si te arrancaran el corazón del pecho. Es como si todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todo el amor que invertiste durante décadas, no valiera absolutamente nada. Es la soledad más profunda que existe, porque puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder salud y luchar por ella. Pero cuando pierdes el amor de un hijo, cuando descubres que nunca fue real, eso te destroza de una manera que no tiene nombre. Me quedé en silencio por un largo momento. Podía sentir las miradas de Rodrigo y Mariana clavadas en mí, esperando mi reacción. Y entonces tomé una decisión. No les revelaría la verdad. No les diría que esa casa era mía. No les contaría sobre mi fortuna si me querían fuera. Me iría, pero no sin antes enseñarles una lección que nunca olvidarían. Está bien, dije, poniéndome de pie. No necesito un mes. Me voy hoy, papá. No seas dramático, protestó Rodrigo. No tienes que irte hoy. Sí, tengo que irme. Si ya no soy bienvenido aquí, no tiene sentido prolongar la despedida. Subí a mi habitación. Cada escalón pesaba como plomo. Saqué mi maleta vieja y empecé a empacar ropa. Pocas, miudas. Las de siempre, fotografías. Alaina sonriendo el día de nuestra boda. Rodrigo de bebé en mis brazos. La familia completa en aquella Navidad hace 20 años. El reloj de bolsillo de mi padre, la única herencia que recibí de Elian, y un sobre amarillento que guardaba en el cajón. De mi mesita dentro estaban las escrituras de la casa, los títulos de todas mis propiedades, los estados de cuenta de mis inversiones, a la prueba de todo lo que era y todo lo que tenían. Lo guardé en la maleta. Mientras empacaba, escuché las voces de mi hijo y su esposa, subiendo desde el piso de abajo. Te dije que reaccionaría así. Decía Rodrigo, mejor que se vaya hoy, respondía Mariana. Así podemos empezar a remodelar su cuarto este fin de semana. Ni siquiera esperarían a que mi olor se fuera de las sábanas. Cerré los ojos. Dejé que el dolor me atravesara completo. Y luego, como había hecho tantas veces en mi vida, lo guardé en lo más profundo de mi ser. Tenía trabajo que hacer. Bajé las escaleras por última vez. Me detuve en cada escalón, despidiéndome de los recuerdos. El beso de Elena. En el tercero, en la caída de Rodrigo. En el quinto, la foto familiar. En el último, en el recibidor. Rodrigo me esperaba con expresión incómoda. Papá, al menos déjame llevarte a donde vayas. No es necesario. Tomaré un taxi. ¿A dónde irás? Lo miré. Por un momento, estuve tentado de decirle todo, de ver su cara cuando descubriera la verdad. Pero no, encontraré un lugar. Dije, simplemente caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me volví una última vez a Rodrigo. Hay algo que quiero que sepas. Te he querido desde el momento en que naciste. Cada decisión que tomé en mi vida fue pensando en tu bienestar. Espero que algún día lo entiendas. Y sin esperar respuesta, salí a la calle. El taxi me llevó al otro lado de la ciudad, a un edificio moderno de 20 pisos frente al parque central. Uno de mis edificios. En el portero me reconoció inmediatamente. Don Aurelio, qué gusto verlo. ¿Viene a inspeccionar? No, Ramón, esta vez vengo a quedarme. El apartamento del último piso había estado vacío por años. Lo compré como inversión. Nunca pensé habitarlo, pero ahora sería mi refugio. Era un espacio enorme, ventanales del piso al techo con vista panorámica de toda la ciudad, muebles de diseñador cubiertos con sábanas blancas, cocina que nunca
Se había usado 3 habitaciones, 3 baños, terraza privada. Valía más que todo lo que mi hijo ganaría en su vida, y él no tenía idea de que existía. Esa noche, mientras cenaba solo frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, que en gran parte me pertenecía, pensé en mi vida. Había trabajado tanto, había sacrificado tanto, ¿para qué? Para criar a un hijo que me veía como una carga para ser echado de mi propio hogar, como un perro viejo, para terminar solo, a los 73 años, en un apartamento vacío. A las lágrimas llegaron entonces las primeras lágrimas que derramaba. Desde la muerte de Elena. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté al vacío. ¿Por qué nuestro hijo se convirtió en esto? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el peso de una vida entera de amor no correspondido. Pero Aurelio Mendoza no era hombre de quedarse llorando. Nunca lo fui a nada la mañana siguiente. Me levanté con propósito en sí. Mi hijo me había echado por creer que yo era un viejo inútil. Le demostraría lo equivocado que estaba, no hablándolo, no confrontándolo, sino dejando que la vida le enseñara. La lección que yo nunca pude. Llamé a mi abogado de confianza, Bernardo, el único que conocía la verdad sobre mi fortuna. Aurelio, viejo amigo, contestó. ¿A qué debo el honor? Necesito que hagas algo por mí, Bernardo. Is horror to move. Algunas piezas del tablero. Le expliqué mi plan. Quería que el edificio, donde Rodrigo tenía su bufete, fuera vendido a un nuevo propietario. Que los contratos de arrendamiento fueran renegociados. Que la renta subiera significativamente. ¿Estás seguro de esto, Aurelio? Es tu propio hijo. Precisamente por eso, Bernardo. Necesita aprender algo que yo nunca pude enseñarle. My own trust. Tanto, en la casa de Rodrigo, las cosas no iban bien. A la remodelación del cuarto costó más de lo esperado. Los niños preguntaban constantemente por su abuelo. ¿Por qué el abuelo no viene a visitarnos?, preguntaba Daniela todas las noches. Porque ahora vive en otro lugar, cariño, respondía Rodrigo, sintiendo el peso de su mentira. ¿En la casa de viejitos?, preguntó Mateo, el menor, de 10 años. Lucas me dijo que ahí mandan a los abuelos cuando ya no los quieren. Rodrigo no supo qué responder. La verdad era que no tenía idea de dónde estaba su padre. Había llamado varias veces, pero el teléfono siempre sonaba ocupado o fuera de servicio. No era que le preocupara, era que algo lo incomodaba. Una sensación molesta en el pecho que no lo dejaba dormir bien. ¿Culpa? No podía ser culpa. Había hecho lo correcto, ¿verdad? Un mes después, llegó la carta. Rodrigo la leyó 3 veces, sin poder creer. Lo que veía en el edificio donde tenía su bufete había sido vendido. El nuevo propietario exigía renegociar todos los contratos. La renta subiría al triple, eso era imposible. No podía pagar semejante cantidad. Su bufete generaba lo suficiente para mantenerse a flote. En desesperado, llamó al número que aparecía en la carta. Buenos días, Despacho Legal Fernández y Asociados. Necesito hablar con el nuevo propietario del edificio de la calle Constitución. Soy uno de los arrendatarios. El señor propietario raramente se reúne con arrendatarios por permitir consultar. Después de varios minutos de espera, la voz regresó. El señor Mendoza ha accedido a recibirlo la próxima semana. ¿Le parece el jueves a las 3 de la tarde? Rodrigo frunció el ceño. Mendoza, coincidencia. Tenía que ser coincidencia. El jueves llegó con nubes grises. Igual que aquel día en que había echado a su padre, Rodrigo se vistió con su mejor traje. Se preparó para suplicar si era necesario. Su carrera, su sustento, el futuro de su familia dependían de esta reunión. El despacho de abogados era impresionante. Paisos de mármol, muebles de caoba, cuadros originales en las paredes. Esto era dinero de verdad. Poder de verdad. El señor Mendoza lo recibirá ahora, anunció la recepcionista,
An Rodrigo siguió a la joven por pasillos elegantes, hasta una sala de juntas que costaba más que todo su apartamento. La puerta se abrió y el mundo de Rodrigo se derrumbó. Sentado al otro lado de la mesa, vestido con un traje gris que debía costar miles, con expresión serena y mirada penetrante, estaba su padre Aurelio Mendoza, el anciano con pensión modesta, el viejo inútil que habían echado de casa. «Hola, Rodrigo», dijo Aurelio con calma. Toma asiento. Rodrigo no podía moverse, no podía hablar, no podía pensar. Papá, ¿qué haces aquí? Estoy aquí porque soy el dueño del edificio donde tienes tu bufete. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Y de otros 37 edificios en esta ciudad, continuó Aurelio. Y de la casa donde vives. La compré hace 40 años. La construí con mis manos. La puse a tu nombre como regalo de bodas. Aunque nunca te lo dije, hice eso, es imposible. También soy el inversor anónimo que salvó tu bufete hace 5 años cuando estabas a punto de quebrar. Y el que pagó tu educación con supuestas becas. Y el que financió el inicio de tu carrera. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo, absolutamente todo lo bueno en su vida había venido de su padre. Él lo había echado a la calle como si fuera basura. Todo este tiempo, murmuró Rodrigo, incapaz de formar palabras. Todo este tiempo te cuidé desde las sombras, confirmó Aurelio, porque eso hacen los padres. Pero nunca quise que supieras de mi dinero, porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo, papá. Me echaste de mi propia casa, Rodrigo. La voz de Aurelio se quebró por primera vez. De la casa que construí para tu madre. Y para ti, me trataste como si fuera un estorbo. Una carga de la que había que deshacerse. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera fue por necesidad. Tienen espacio de sobra. Simplemente decidiste que ya no merecía estar ahí. Fue Mariana quien... No culpes a tu esposa, interrumpió Aurelio. Ella propuso la idea, pero tú tomaste la decisión. Eres mí. De ti esperaba lealtad. El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quitarme todo? Aurelio lo miró largamente. Podría hacerlo. Legalmente, todo es mío. Podría dejarte en la calle, sin casa, sin trabajo, sin nada. Sería justicia poética, ¿no crees? Rodrigo bajó la cabeza, completamente derrotado. Pero no voy a hacerlo. Rodrigo levantó la vista, confundido. ¿Por qué? Porque te quiero, Rodrigo. A pesar de todo lo que hiciste, sigues siendo mi hijo, el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el adolescente que me pedía consejos, el joven que prometió que siempre estaría a mi lado. Papá, la voz de Rodrigo se rompió completamente. Sin embargo, continuó Aurelio, el amor no significa permitir que me traten mal. Merezco respeto no por mi dinero, sino por el simple hecho de ser tu padre y un ser humano. Lo que siguió fue una conversación que transformó a Rodrigo para siempre. Aurelio habló de su vida, de sus sacrificios, de las noches sin dormir trabajando para darle un futuro. Habló de Elena, de cuánto lo había amado, de sus últimas palabras antes de morir. Tu madre me hizo prometerle que siempre te cuidaría, sin importar qué errores cometieras. Me dijo que los hijos a veces se pierden, pero que los buenos padres nunca dejan de buscarlos. Rodrigo sollozaba abiertamente. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. El perdón no se pide, hijo, se gana. Con acciones, no con palabras. ¿Qué puedo hacer? Haré lo que sea. Aurelio se inclinó hacia adelante. Quiero que pienses en qué clase de hombre quieres ser. No solo conmigo, con todos, con tus hijos, con las personas que trabajan para ti, con cualquiera que cruces en tu camino. Lo haré,
Papá, te lo juro. Y quiero conocer a mis nietos de verdad, pasar tiempo con ellos, contarles mis historias, sin sentir que soy una molestia. Por supuesto, cuando quieras. Todos los días, si quieres. Rodrigo salió de esa reunión como un hombre diferente. En el camino a casa se le hizo eterno. Cada kilómetro pesaba como una tonelada de culpa. Cuando llegó, Mariana lo esperaba ansiosa. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste negociar? El nuevo dueño es mi padre. Mariana se quedó helada. ¿Qué? Mi padre es dueño de todo, Mariana. Del edificio donde trabajo, de esta casa donde vivimos, de media ciudad. Pero si él era solo un viejo, no era solo un viejo. Era un hombre que sacrificó toda su vida por nosotros. Y nosotros lo echamos como si fuera basura. A Mariana palideció. Tenemos que invitarlo a cenar, dijo rápidamente en disculparnos. Podemos decirle que fue un malentendido. No, la firmeza en la voz de Rodrigo la sorprendió. No vamos a hacer eso, porque sería exactamente lo que él esperaría, tratarlo bien, ahora que sabemos que tiene dinero. Eso solo confirmaría que somos las personas horribles que él cree que somos. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar de verdad, no por su dinero, sino porque es lo correcto. Los meses siguientes fueron de transformación. Rodrigo visitaba a su padre regularmente, no en su lujoso apartamento, sino en cafeterías sencillas, parques, picos, lugares donde pudieran hablar sin pretensiones. Las conversaciones fueron difíciles al principio. Había años de dolor que procesar, pero poco a poco, padre e hijo reconstruyeron su relación. Los nietos, Daniela y Mateo, se convirtieron en los visitantes más frecuentes. Pasaban horas escuchando las historias de su abuelo, aprendiendo sobre el valor del trabajo, de la honestidad, de tratar a todos con dignidad. Abuelo, preguntó Mateo una tarde, ¿por qué nunca nos dijiste que eras rico? Aurelio sonrió. Porque la riqueza no define quién soy, pequeño. Quería que me quisieran por ser su abuelo, no por tener dinero. Yo te quiero porque cuentas las mejores historias, dijo Mateo, y yo porque me enseñas a jugar ajedrez, añadió. Daniela y Aurelio los abrazó a ambos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la vida valía la pena. Mariana tardó más en cambiar. Al principio se resistió, resentida por la nueva dinámica, pero gradualmente, al ver la transformación de su esposo y la alegría de sus hijos, comenzó a cuestionar sus propios valores. Un día, pidió hablar con Aurelio a solas. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Tienes razón, no lo tienes, pero te escucho. Quiero pedirle perdón, no porque ahora sepa que tiene dinero, sino porque finalmente entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Aurelio la estudió en silencio. He estado haciendo terapia, admitió ella. Rodrigo me lo sugirió. Tenía muchas cosas que enfrentar. El primer paso hacia el cambio es reconocer que hay algo que cambiar, observó Aurelio. No, olvidado. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrar que has cambiado. Gracias, don Aurelio, no lo defraudaré. 1 año después del día que lo echaron, Aurelio celebró su cumpleaños rodeado de su familia. Rodrigo se levantó para hacer un brindis. Hace 1 año cometí el peor error de mi vida. Eché de su casa al mejor hombre que he conocido, sin saber que esa casa era suya, sin saber que todo lo bueno en mi vida venía de él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá, no puedo deshacer lo que hice, pero puedo prometerte que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de tú. Aurelio se levantó y abrazó a su hijo, un abrazo largo que selló la reconciliación. Hijo, tu madre me pidió en sus últimos días que te cuidara siempre. Me dijo que los hijos a veces se pierden, pero que los buenos padres nunca dejan de buscarlos. Yo solo tuve que esperar. Esa noche, Aurelio anunció sus planes.
He decidido qué hacer con mi fortuna. El 70% irá a una fundación para ayudar a jóvenes de escasos recursos. El 30% será para mis nietos, cuando demuestren ser personas responsables. ¿Y nosotros?, preguntó Mariana. Ustedes ya tienen todo lo que necesita. El resto lo conseguirán con su propio esfuerzo. Rodrigo asintió. Es justo. Papá, en su 80º cumpleaños, Aurelio compartió una última reflexión. He vivido una vida larga. He conocido el fracaso y el éxito, el dolor y la alegría, la traición y el perdón. Y si tuviera que resumir todo en una frase, sería: esta no importa cuánto tengas, sino cuánto amas. Miró a su hijo. Rodrigo, alguna vez me echaste de casa sin saber que era el dueño de todo. Pero la verdad es que el dueño de todo no era yo. El verdadero dueño de todo es el amor. Rodrigo tomó la mano de su padre. Gracias, papá, por nunca rendirte, por perdonarme, por enseñarme lo que realmente importa. Aurelio sonrió. No hay nada que agradecer. Ser tu padre ha sido el mayor privilegio de mi vida. La historia de Aurelio Mendoza se convirtió en leyenda no por su fortuna, sino por la lección que dejó, aunque el valor de un padre no se mide en herencias. Que el amor verdadero perdona lo imperdonable. Que la forma en que tratamos a otros, especialmente a quienes creemos que no tienen nada que ofrecernos, define quiénes somos realmente. Y Rodrigo, cada vez que contaba esta historia a sus nietos, terminaba con las mismas palabras: traten a todos con respeto, sin importar lo que crean que tienen, porque nunca saben quién está frente a ustedes. Es importante aún, porque cada ser humano merece dignidad simplemente por existir. Esa fue la verdadera herencia de Aurelio Mendoza, no el dinero, no las propiedades, sino la sabiduría de un hombre que entendió que ser rico de verdad significa tener un corazón capaz de amar sin condiciones, perdonar sin límites y dar sin esperar nada a cambio. Y esa riqueza, queridos oyentes, está al alcance de todos nosotros. Solo hace falta el coraje de buscarla